Una de las anécdotas más famosas en la historia de la literatura gótica tuvo lugar en el verano de 1816 en Villa Diodati, una mansión situada junto al lago de Ginebra, en Suiza. Allí se reunió un grupo de notables escritores, entre ellos estaba Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, una jovencísima Mary Shelley y el médico personal de Lord Byron, John Polidori. Durante una noche tormentosa, Byron propuso un reto literario, que cada uno de los presentes debía escribir un relato de terror. Fue de este reto que nació Frankenstein, la obra maestra de Mary Shelley, un hito de la literatura de terror y la ciencia ficción. Sin embargo, dentro de esa oscura noche, algo más se estaba gestando, y 3 años después, en 1819, John Polidori publicó su primera novela, El vampiro, que narra la historia de Lord Ruthven, un seductor y peligroso aristócrata vampiro. Esta fue la primera novela en presentar la figura del vampiro aristocrático, figura que se convirtió en la plantilla para muchas historias de vampiros que vinieron después, incluyendo la que Bram Stoker publicaría 78 años después, el 26 de mayo de 1897. Si bien hubo muchas obras entre El vampiro de Polidori y El Drácula de Stoker, el relato del doctor plantó la semilla del vampirismo en la literatura moderna, una semilla que Bram Stoker cultivó y llevó a su apogeo con la creación del vampiro por antonomasia, el mítico Conde Drácula. La historia comienza con John Harker, un joven abogado inglés viajando a Transilvania para ayudar al conde Drácula a adquirir una propiedad en Londres. Jonathan lleva un diario en el que describe su creciente inquietud mientras se acerca al castillo de Drácula. Los lugareños le advierten de los peligros, pero él sigue adelante, y en medio de la noche y aullidos de lobos, llega al misterioso castillo en donde es recibido cordialmente por Drácula en persona. Pronto, Jonathan descubre que es prisionero en el castillo, y se da cuenta de que su anfitrión es cualquier cosa menos humano. Drácula no se refleja en los espejos, muestra una sed de sangre feroz, y una noche, Jonathan lo ve caminar por las paredes como si fuera una araña. Además del conde, en el castillo viven 3 vampiras que intentan seducir y matar a Jonathan, pero Drácula las detiene. Mientras tanto, en Inglaterra, Mina Murray, la prometida de Jonathan, visita a su amiga Lucy Westerna. Lucy, joven y encantadora, recibe propuestas de matrimonio de 3 hombres distintos: Arthur Holmwood, Quincy Morris y el Dr. John Seward. Después de pensarlo, Lucy acepta casarse con Arthur. Entonces Drácula emprende el viaje a Inglaterra escondido en una caja de tierra y se alimenta de la tripulación del barco Demeter. Lucy empieza a comportarse de forma extraña, caminando sonámbula hasta un cementerio en donde Mina la encuentra junto a una figura pálida de ojos rojos. Lucy muestra signos de enfermedad, palidez, cansancio y pérdida de sangre, además de 2 marcas en el cuello. Arthur, preocupado, llama al Dr. Seward, quien a su vez recurre al doctor profesor Abraham Van Helsing. Mientras tanto, Mina recibe noticias de Jonathan, quien logró escapar del castillo y se recupera en un hospital de Budapest. Ella va a verlo y ahí mismo se casan. Van Helsing, al examinar las marcas en el cuello de Lucy y sus síntomas, sospecha que se trata de un vampiro. Sin embargo, decide mantener esta información en secreto. A pesar de sus intentos por salvarla con transfusiones de sangre, ajos y crucifijos, Lucy muere. Al regresar a Londres, Mina y Jonathan se enteran de su muerte, y para horror de Jonathan, él vuelve a ver a Drácula, ahora rejuvenecido, entre la multitud. Mina lee entonces el diario de su esposo y poco después recibe la visita de Van Helsing para hablar de Lucy. El doctor profesor Van Helsing descubrió que Lucy se ha convertido en una vampira y ahora caza niños. En el cementerio, él y el Dr. Seward encuentran el ataúd de Lucy, vacío de noche pero ocupado al amanecer. Van Helsing le explica al grupo la verdad, y también les explica que para liberar el alma de Lucy deben realizar un ritual que le otorgue una muerte verdadera. Así que la noche siguiente, Arthur, Quincy y Seward acompañan a Van Helsing y encuentran a Lucy a punto de beber la sangre de un niño. Ella se enfrenta al grupo mientras intenta seducir a su novio. Entonces el doctor profesor interviene con su crucifijo y la novia huye a la cripta. Arthur, convencido de que deben destruirla para salvar su alma, clava una estaca de madera en el corazón de su amada. Acto seguido le cortan la cabeza y llenan su boca con ajos para liberarla totalmente del hechizo, y el grupo jura destruir a Drácula. Van Helsing les hace una visita a los Harker, y allí lee el diario de Jonathan, confirmando que todo en Transilvania fue real.
De este modo, el matrimonio se une al grupo de cazavampiros. El Dream Team, ahora reunido, visita la casa que Jonathan le ayudó a comprar al conde, y se dan cuenta de que Drácula ya está expandiendo su influencia por todo Londres. El vampiro, al descubrir la conspiración, irrumpe en la casa del Dr. Seward y con la ayuda de su paciente Renfield, realiza el bautismo de sangre en Mina, dándole de beber de su sangre para controlar su mente. Sin embargo, esto crea un vínculo mental que el grupo aprovecha para rastrear sus movimientos. El grupo los encuentra y el vampiro escapa maldiciéndoles por conspirar en su contra. El doctor profesor Van Helsing intenta ayudar a Mina poniendo una hostia en su frente, pero esta se quema inmediatamente dejando en su lugar una marca. La marca de Drácula. ¡La mancha negra! ¡La mancha negra! ¡La mancha negra! Así, el mejor equipo de los últimos 50 años descubre que bajo hipnosis pueden utilizar el vínculo entre Mina y Drácula para rastrear sus movimientos. Logran localizar e inutilizar las cajas de tierra de Drácula al poner hostias dentro. Sin refugios seguros, el conde no tiene más opción que volver a su castillo, y entonces inicia una persecución de regreso a Transilvania. Van Helsing y Mina se adelantan mientras el resto del grupo persigue a Drácula por mar y tierra. Cerca del castillo, el doctor profesor y la señora Harker son atacados por las vampiras del lugar, pero Van Helsing las repele con un círculo de migas de pan. Al amanecer, el Doc se dirige al castillo y, resistiéndose al encanto de las vampiras, logra clavarles una estaca en el corazón a cada una. Luego vuelve con Mina y se refugian en una cueva desde donde ven cómo un grupo de hombres transporta la caja de Drácula en un carro. Al interceptarlo, Quincy, Arthur, Seward y Jonathan se enfrentan a sus protectores, y cuando el sol comienza a ponerse, Jonathan y Quincy abren el ataúd. Entonces Drácula despierta, pero el dúo dinámico lo apuñala en el pecho y la garganta, acabando con él. En la lucha, Quincy resulta herido de muerte. El epílogo, escrito 7 años después por Jonathan Harker, cuenta cómo él y Mina tienen un hijo llamado Quincy en honor al héroe caído, y que el doctor profesor Van Helsing es su padrino, mientras que Arthur, que se volvió a casar, guarda con orgullo el recuerdo de su amada Lucy. Sé que no voy a sorprender a nadie si ahora digo que el género de terror, con frecuencia, tiene marcados tintes conservadores. Por ejemplo, El exorcista de William Peter Blatty presenta un retorno a la fe cristiana como única solución contra el mal natural. En Psicosis de Robert Bloch y la película de Alfred Hitchcock, Marion Crane, la protagonista, es asesinada tras robar dinero y romper normas morales. En El bebé de Rosemary, Ira Levine refuerza una moral conservadora al señalar los peligros de salirse de los valores familiares. Y ni hablar de la infinidad de slashers ochenteros en los que los adolescentes que se entregan a conductas prohibidas, como el sexo prematrimonial o el consumo de drogas, son castigados por el asesino implacable, mientras que la Final Girl protagonista, que permanece relativamente pura, sobrevive. De este modo es que la narrativa de terror subraya una moral puritana, en la que la transgresión se asocia con el peligro y la pureza se asocia con la supervivencia. Y ciertamente tampoco se sorprenderá a nadie si afirmo que el Drácula de Stoker juega en esta misma línea. Pero vamos a ver qué podemos sacar si rascamos un poco más. El conde Drácula no es simplemente un villano, es una amalgama de alteridades que amenazan el status quo. Su extranjeridad, su sensualidad y su desafío a la naturaleza misma de la vida y la muerte lo convirtieron en una figura transgresora. Stoker creó un espejo oscuro en el que, a diferencia del vampiro, se reflejaban los temores y deseos más profundos de una sociedad al borde de la modernidad. Una de las tensiones más evidentes en Drácula es el conflicto entre lo antiguo y lo moderno, y esto se debe a que la publicación de Drácula coincidió con una era de cambios rápidos e incertidumbres. El Imperio Británico estaba en su apogeo, pero a su vez se enfrentaba a desafíos tanto internos como externos. Las ideas de Charles Darwin sobre la evolución y el origen de las especies habían sembrado dudas sobre la naturaleza de la humanidad y su lugar en el universo. Su libro, El origen de las especies, publicado en 1859, marcó un cambio importante en la visión victoriana del mundo natural, al introducir conceptos como la selección natural y la supervivencia del más fuerte. Estos conceptos cuestionaban las creencias tradicionales sobre la creación divina y el destino predeterminado. En paralelo a esto, la revolución industrial estaba transformando radicalmente a la sociedad.
Las ciudades crecían rápidamente, atrayendo a miles de personas del campo que buscaban trabajo en las fábricas. Este éxodo rural y el crecimiento urbano trajeron consigo problemas de hacinamiento, enfermedades y malas condiciones de trabajo. La sensación de aislamiento y la pérdida de humanidad eran comunes, y las tensiones entre las diferencias de clases sociales aumentaban. El avance de las ciencias médicas y la exploración de lo desconocido también influyeron mucho en la mentalidad de la época. El interés en lo oculto y lo paranormal se mezclaba con el temor creciente a enfermedades y plagas, especialmente por los brotes de tuberculosis que en la literatura y el folclore se asocian con el vampirismo. Este periodo también vio un aumento en el estudio de la psicología y la mente humana, con Sigmund Freud desarrollando sus teorías sobre el inconsciente y la represión, por ejemplo. El conde Drácula entonces es un ser inmortal que, a pesar de su apariencia y poder, se siente fuera de lugar en un mundo que ha avanzado más allá de las creencias y las prácticas de su tiempo. La Transilvania de Drácula es un territorio de supersticiones, de castillos medievales y de costumbres arcaicas, en marcado contraste con la racionalidad y la eficiencia urbana de Londres. De este modo, Drácula se convierte en un símbolo del pasado que amenaza con invadir el presente, una encarnación de la crisis que produce la modernidad al romper con las tradiciones establecidas. Por otro lado, el Dr. Profesor Van Helsing, el antagonista principal del conde, es un médico, un hombre de ciencia, cuyo arsenal de herramientas no se limita a los avances científicos, como la transfusión de sangre, sino que incluye símbolos religiosos y métodos antiguos como el ajo, los crucifijos y las hostias consagradas. De hecho, su eficacia en el enfrentamiento contra Drácula depende de su disposición para recurrir a lo arcaico y a lo mítico. De modo que Van Helsing no es exactamente un héroe de la ciencia moderna, sino más bien alguien que, como el padre Carras en El Exorcista, se ve obligado a admitir que la ciencia no tiene las respuestas para todos los aspectos de la realidad, especialmente cuando se encuentra en presencia de lo sobrenatural. De esta manera, Stoker expone una crisis en la autoridad de la ciencia. El hecho de que el paladín de la ciencia deba recurrir a la magia y los rituales no solamente cuestiona la suficiencia de la ciencia, sino que apunta a la inestabilidad del conocimiento mismo. El progreso científico es incapaz de enfrentarse solo a lo que representa Drácula. Entonces su autoridad queda comprometida y debe depender de elementos considerados irracionales. En lugar de representar un avance lineal, el progreso se convierte en un juego de adaptación y compromiso, en donde las herramientas del pasado son necesarias para comprender las amenazas del presente. Drácula, como figura de lo sobrenatural, desafía cualquier intento de ser comprendido o controlado por la ciencia moderna. Es una anomalía que rompe con la racionalidad cartesiana, pues no puede ser clasificado ni explicado por las ciencias naturales, lo que lo convierte en una figura de lo otro, lo extraño, que resiste las estructuras de conocimiento del mundo victoriano. Stoker sugiere que la modernidad victoriana, en su insistencia en la racionalidad, no ha podido desterrar el poder de lo antiguo. Drácula, como símbolo de esta resistencia, encarna una transgresión que amenaza con disolver la seguridad que la modernidad ofrece, abriendo una brecha en la estructura de conocimiento que la época pretendía como sólida e inquebrantable. El choque entre lo antiguo y lo moderno en Drácula no es una mera oposición binaria, sino un diálogo constante en el que ambos elementos se influyen mutuamente. La novela muestra que la modernidad no puede deshacerse por completo de lo antiguo, sino que debe de enfrentarlo, adaptarlo y a veces sucumbir a sus fuerzas. Drácula, con su resistencia a la categorización y su capacidad para invadir lo moderno, es una figura que desafía la confianza ciega en la razón y en la ciencia que profesaba la Ilustración. La figura de Van Helsing y su lucha contra Drácula exponen la modernidad como un mito en sí misma, una narrativa que pretende ser autosuficiente, pero que al mismo tiempo depende profundamente de ciertos elementos tradicionales. La lucha contra Drácula no es una simple batalla de la ciencia contra la superstición, es un enfrentamiento en el que la ciencia se ve obligada a apoyarse en lo que pretende haber superado. La misma ciencia moderna, en su afán de progreso y de racionalidad, se muestra como una construcción dependiente de un pasado que no puede eliminar y que necesita para existir. Van Helsing, entonces, no presenta una victoria de la ciencia sobre el mito, sino una muestra de que el mito y el progreso científico están enredados en una relación simbiótica, de la cual depende el equilibrio del mundo victoriano. En nuestra época, el prestigio de la ciencia se ha convertido en un arma de doble filo. Por un lado,
una fe casi religiosa en ciertos dogmas científicos, crea una ilusión de seguridad que no siempre se basa en un entendimiento genuino de la ciencia, sino más bien en una interpretación superficial o manipulada de sus resultados. Esto se observa, por ejemplo, en la proliferación de soluciones milagrosas o el uso de tratamientos y biotecnologías cuya ética o seguridad muchas veces se omite en pos de la rentabilidad. A la par, hay una desconfianza creciente hacia la ciencia misma, lo cual ha llevado al resurgimiento de creencias pseudocientíficas que ya habían sido desmentidas, ahora son impulsadas por la viralidad en redes sociales. La pandemia de 2020, con sus negacionismos y teorías conspirativas, reveló cuán fácilmente el conocimiento científico puede ser manipulado o ignorado en un contexto de crisis global, mostrándonos cómo el avance de la ciencia se enfrenta también a las limitaciones de su comprensión y, por supuesto, a su distorsión en la esfera pública. Drácula, con ese simbolismo entre lo irracional y lo racional, evidencia los límites de la ciencia moderna y la lucha que, incluso el día de hoy, continúa entre el conocimiento y las supersticiones. Así como hubo muchos avances y descubrimientos en el siglo XIX, también hubo teorías y postulados que podían ser incompletos o sesgados, dado que aún estaban en proceso de desarrollo. Un ejemplo de esto son las llamadas teorías de la degeneración, que fueron popularizadas por científicos y filósofos de la época como César el Hombroso y Max Nordau, a quienes refiere Stoker de hecho a lo largo de su obra. Estas teorías sugerían, entre otras cosas, que ciertas características físicas y comportamientos desviados eran indicativos de una regresión evolutiva. Se asociaban frecuentemente con criminalidad, enfermedad mental y corrupción moral, y, como ya dije antes, a menudo estaban teñidas de prejuicios raciales y sociales. El conde Drácula es la personificación de la degeneración. Su existencia como vampiro representa una desviación y una corrupción de lo humano, de lo natural. Drácula no solo es físicamente diferente, con sus poderes sobrenaturales y su necesidad de sangre humana, sino que también presenta una degeneración moral extrema. Su capacidad para transformar a otros en vampiros perpetúa un ciclo de decadencia y de corrupción. Pero en la narrativa de Stoker, el vampirismo no solo implica una corrupción de la naturaleza humana, sino que además funciona como un medio a través del cual los deseos reprimidos, especialmente los sexuales, encuentran una válvula de escape. La novela explora la sexualidad como una fuerza subversiva que, aunque es cuidadosamente controlada en la sociedad victoriana, siempre encuentra formas de infiltrarse y de manifestarse. Esta tensión entre el deseo y la represión no solo expone las limitaciones del sistema moral de la época, sino que también desmantela su supuesta estabilidad, revelándonos que el orden depende de una vigilancia constante para contener un deseo que en sí mismo es imposible de erradicar. El personaje de Lucy Westenra es un claro ejemplo de esto. Al principio, Lucy es presentada como una joven virtuosa. Es la encarnación de la inocencia y la pureza que todos los hombres desean poseer. Sin embargo, después de ser mordida por Drácula, experimenta una metamorfosis. Su apariencia y comportamiento cambian drásticamente. Pasa de ser una mujer angelical a una figura sexualizada y peligrosa, lo que la coloca fuera del orden moral. Su transformación en vampira no solo la hace peligrosa, sino que también la coloca en una posición de poder sexual y, por lo tanto, de desafío a la estructura patriarcal que intenta controlarla, encarnando un espectro de deseos sociales que la sociedad victoriana se empeñaba en ocultar. Esta transformación es vista por sus amigos y familiares como una corrupción de su naturaleza pura y, por lo tanto, un descenso hacia la degeneración. Estos hombres ven en Lucy una amenaza, porque les recuerda que la sexualidad femenina no es algo que puedan eliminar, sino que persiste en la misma estructura que pretende sofocarla. Lucy es una subversión de la maternidad, cazando a los niños que las mujeres deben engendrar, proteger y criar. De este modo, el vampirismo de Lucy no es una simple desviación de su carácter puro, sino que es una amplificación de los deseos latentes que el contexto social le prohíbe expresar. Su deseo sexual liberado es visto como algo que debe ser contenido y eventualmente destruido, para así restaurar el orden. En la escena de su muerte verdadera, en donde su prometido Arthur Holmwood cumple con el rol de patriarca al clavar una estaca en su corazón, es un acto simultáneamente brutal y erótico.
Este acto representa no solo la destrucción de la corrupción percibida, sino también un intento desesperado de reintegrar a Lucy en los confines del rol de mujer pura, al eliminar la amenaza de su deseo. La estaca, como símbolo fálico, no solo mata a la vampira, sino que corrige su transgresión sexual, reforzando así los límites patriarcales sobre el cuerpo femenino. Pero en realidad, la muerte de Lucy no resuelve su corrupción, sino que insinúa que la pureza que Arthur pretende defender siempre ha sido frágil y dependiente de actos de violencia y de represión. En este sentido, la dicotomía pureza y corrupción se convierte en un ciclo de deseo y represión en donde la figura masculina se alza como el guardián de una moral construida en oposición a sus propios impulsos. Por otro lado tenemos a Mina Murray, quien gracias al sagrado matrimonio se convierte en Mina Harker, que a diferencia de Lucy, representa la epítome de la mujer victoriana, inteligente, leal y moralmente recta, que es elogiada y protegida. Sin embargo, ella también es objetivo del vampiro malo, que busca corromperla y someterla a su voluntad por medio del bautismo de sangre. La mordida de Drácula no solo pone en peligro la vida de Mina, sino también su rol de esposa virtuosa, o dicho de otro modo, su alma y su moralidad, convirtiendo su pureza en un terreno ambiguo. Pues el acto de morder no solo es violento, sino también íntimo y erótico, ya que la mordida implica una penetración física y una transferencia de fluidos, que además se refuerza haciendo que Mina, literalmente, beba la sangre del vampiro, su fluido vital. Este acto, que representa tanto una invasión violenta como una conexión íntima, subvierte las normas de la sexualidad victoriana, volviéndose un ritual de transgresión que une la violencia con el deseo. Además, al compartir sangre con ella, establece un vínculo psíquico que viola las normas de fidelidad y subordinación de la mujer victoriana. Esto pone de manifiesto otra ambivalencia de la pureza, ya que al ser corrompida, Mina también alcanza un conocimiento y una fuerza que trascienden su rol de esposa y de madre. En lugar de reducir la sexualidad a una fuerza caótica que debe de ser controlada, el vampirismo expone cómo los mismos límites impuestos a la sexualidad la potencian. La transgresión es tanto la amenaza como la atracción principal de Drácula, quien abre una fisura en la aparente rigidez de las costumbres, evidenciando que los valores tradicionales están siempre al borde del colapso, bajo el peso de los deseos que intentan contener. Al final de la novela, la derrota de Drácula y la destrucción de su influencia liberan a Mina de la amenaza de degeneración, y aparentemente, Mina vuelve a ser el ideal victoriano de mujer, la figura de virtud y rectitud que era al principio de la historia. De esta manera, Stoker configura a las mujeres en dos arquetipos rígidos: la seductora que debe ser castigada y la madre esposa que merece ser protegida. Sin embargo, esta pureza es artificial y está construida sobre una base frágil. Entonces, la novela termina exponiendo que los roles de género, construidos en torno a una oposición rígida entre la pureza y la corrupción, son inherentemente inestables. Los deseos reprimidos encuentran modos de manifestarse incluso en las figuras más idealizadas, como Lucy y Mina, y los actos de purificación son en sí mismos violentos y están llenos de ambigüedad. Stoker, lejos de afirmar una separación entre pureza y corrupción, muestra cómo los límites entre ambos polos se diluyen en el mismo proceso de intentar controlarlos. Así, Drácula no solo expone las tensiones internas de una sociedad reprimida, sino que las amplifica, revelando que la corrupción y la pureza son dos caras de un mismo deseo insatisfecho que la moral nunca logra dominar por completo. La problemática de género en Drácula, con mujeres como Lucy y Mina atrapadas en los roles de pureza y transgresión, también conserva una vigencia inquietante en la actualidad. Por ejemplo, el avance del movimiento feminista ha cuestionado y reformado roles tradicionalmente asignados a mujeres, otorgándoles derechos y espacios antes reservados únicamente para los hombres. Sin embargo, este avance ha desatado reacciones misóginas y violentas, particularmente en ideologías como la Red Pill, en donde algunos hombres se ven como víctimas del feminismo, radicalizándose en discursos que fomentan la violencia de género. Stoker nos mostró en Drácula cómo la represión y la violencia son métodos para mantener un orden patriarcal que limita y controla a las mujeres. Hoy observamos que esas mismas fuerzas aún luchan por preservar su poder, incrementando las tensiones y el riesgo para quienes buscan equidad y justicia.
Antes hablé un poco sobre las teorías de degeneración de Lombroso y Nordau, pues estas teorías pseudocientíficas también sugerían que ciertas razas y ciertas culturas eran superiores a otras, y que el contacto o la mezcla con estas razas inferiores podía llevar a la degeneración física, moral y hasta cultural. Esta perspectiva claramente racista y xenófoba se reflejaba en la literatura, la política y el discurso público de la época, y por esto no es raro encontrarlo también impregnando las páginas de Drácula. El conde Drácula es un extranjero amenazante, es el otro que llega desde una tierra misteriosa. Viene de Transilvania, una región que en la imaginación occidental del siglo XIX estaba llena de supersticiones, misterios y peligros. Este énfasis en el origen transilvano del vampiro muestra la visión eurocéntrica que asocia la modernidad con la razón y el progreso, mientras que los lugares periféricos son vistos como bárbaros y atrasados. Pero su extranjería no solamente es geográfica, sino que también es cultural y moral, además de su apariencia física, pues tiene colmillos, piel pálida y es muy alto. Todo esto lo convierte en una figura que está fuera del orden y del progreso que la mentalidad británica reclama para sí misma. Su presencia es perturbadora y desconcertante porque no encaja en las categorías familiares y comprensibles. Sin embargo, su exotismo también revela una fascinación reprimida. Drácula es atractivo, poderoso y tiene una energía y una sensualidad que lo convierten en algo que da miedo y al mismo tiempo atrae. El miedo a lo desconocido se mezcla con una atracción inconfesable. Esta mezcla de rechazo y fascinación hacia Drácula sugiere que la xenofobia no solo es ese miedo a lo desconocido, sino también un reconocimiento de la propia vulnerabilidad cultural y un interés por lo que el orden imperial quiere mantener oculto. La capacidad del engendro para mezclarse con la sociedad londinense sin ser detectado sugiere la idea de una infiltración silenciosa que amenaza con corromper el imperio desde adentro. Es un ser que desafía la lógica y las leyes naturales, y su capacidad para controlar y transformar a otros simboliza la amenaza de perder la identidad y la autonomía frente a una fuerza invasora, pero sobre todo desconocida. Esto último es uno de los aspectos más fascinantes de Drácula, su capacidad para transformar a sus víctimas en seres como él, perpetuando un ciclo de corrupción y de decadencia. Esta transformación es una forma de contagio, ya que la mordida de Drácula no solo mata, sino que infecta y corrompe, convirtiéndolo así en una amenaza única, una especie de inversión del imperialismo. Este movimiento de inversión expone una vulnerabilidad en la estructura del imperialismo británico, que depende de una identidad clara de superioridad cultural para justificar su expansión. Drácula, como ser extranjero y aristocrático, rompe con la idea de que solo los británicos pueden dominar. Su llegada a Londres, el corazón mismo del imperio, es una intrusión que convierte a los propios ingleses en objeto de colonización, introduciendo una dinámica de poder inversa en la que lo extranjero se infiltra y contamina lo doméstico. Drácula se introduce en la sociedad londinense sin ser reconocido, moviéndose en la oscuridad y adoptando un perfil bajo, lo cual deja en evidencia que el extranjero no es tan identificable ni tan excluible como la sociedad imperial quisiera creer. En lugar de ser una figura completamente ajena, Drácula se convierte en un símbolo de la crisis de identidad, en donde lo extranjero ya no es un otro fácilmente excluido, sino algo inseparable de la misma construcción cultural de lo inglés. Stoker, al permitir que Drácula entre en Londres y se mezcle con sus habitantes, nos sugiere que la identidad cultural es en realidad siempre fluida y nunca puede ser completamente pura. Por eso, la respuesta ante la amenaza que representa el conde es una alianza entre un grupo de ingleses de buena posición. La cooperación de este grupo refleja la idea de que frente a una amenaza externa es necesario un esfuerzo colectivo y unificado para defender al status quo. La caza y destrucción final de Drácula tienen un carácter ritual y catártico, como si su erradicación fuera necesaria para restaurar la estabilidad de la sociedad. Sin embargo, la derrota de Drácula y la eliminación de sus efectos en Londres, aunque parece restablecer el orden, en realidad representa una falsa resolución. Es un exorcismo simbólico que, en lugar de resolver la presencia de lo extranjero, resalta la vulnerabilidad de la identidad cultural que necesita de un enemigo externo para sostenerse. El miedo a la contaminación es, en realidad, un miedo a la disolución de una identidad permeable y dependiente de lo externo. Drácula entonces no desaparece con su muerte, permanece como una sombra sobre el imperio, un recordatorio de que la identidad
está inevitablemente ligada a aquello que intenta excluir y erradicar. Hoy, millones y millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia, la inseguridad y la necesidad urgente de buscar condiciones de vida dignas o simplemente de sobrevivir. Al igual que Drácula en la sociedad victoriana, los migrantes son muchas veces retratados como una amenaza cultural en las naciones receptoras, en donde no solo se enfrentan a la precariedad, sino también a la violencia, al abuso y a la discriminación sistemática. La figura del otro sigue alimentando ideas conspirativas, como por ejemplo la teoría del gran reemplazo, que sostienen sin fundamento, claro, que hay un plan deliberado para reemplazar a las poblaciones nativas a través de la inmigración. Drácula en este sentido refleja un miedo contemporáneo a la disolución de las identidades nacionales y culturales, en un mundo que, paradójicamente, es cada vez más interdependiente. La existencia de Drácula plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa vivir para siempre? Esto no solo está en el corazón de la mitología vampírica, sino que también refleja las ansiedades humanas universales. En la época victoriana, cuando Drácula fue escrita, los avances científicos y médicos habían comenzado a transformar la percepción de la vida y la muerte. Sin embargo, con estos cambios surgieron nuevas ansiedades existenciales en torno a la naturaleza finita de la existencia humana y las implicaciones de una vida sin fin. En Drácula, la inmortalidad del vampiro es mucho más que una mera cualidad sobrenatural. Representa un estado de suspensión que cuestiona las ideas sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia. La existencia de Drácula subvierte las categorías binarias de vida y muerte al presentarse como un estado de no vida, una vida que ha vencido a la muerte, pero que carece de toda vitalidad y propósito. En lugar de ser una extensión de la vida humana, la inmortalidad de Drácula es un vacío en el que la existencia se reduce a la repetición interminable de ciclos predatorios. Su necesidad de consumir sangre para sobrevivir lo convierte en un parásito, cuyo modo de vida es enteramente dependiente de otros, pero incapaz de producir significado propio. Drácula, entonces, simboliza una existencia sin fin y sin creación, un estado de consumo perpetuo en el que no hay evolución ni crecimiento, sino una regresión constante hacia una vida reducida a la mera supervivencia. Esta paradoja expone una contradicción inherente a la aspiración humana hacia la inmortalidad. Al extender la vida más allá de la muerte, lo que se obtiene no es una vida plena, sino una forma de existencia estancada. En este sentido, Drácula no es una figura de poder, sino más bien una figura trágica atrapada en una existencia de hambre insaciable, un ser que se asemeja más a una sombra de lo que una vez fue. La vida de Drácula no es una victoria sobre la muerte, sino una negación de ambas. Es una parálisis que, lejos de liberar a la persona de los límites humanos, la condena a una eternidad sin esencia y sin propósito. La inmortalidad de Drácula, en lugar de elevarlo por encima de la humanidad, lo reduce a un ser condenado a perseguir lo que nunca podrá retener, la esencia de la vida. El castillo de Drácula en Transilvania es un reflejo arquitectónico de su estado de no vida, un espacio sombrío, aislado y estático, en donde el tiempo parece haberse detenido. Este castillo, que debería ser un hogar, es en cambio una tumba monumental que subraya la naturaleza vacía de la inmortalidad de su dueño. El castillo simbolizó a la perpetuidad sin transformación, un lugar que, como Drácula mismo, permanece inmutable y ajeno a cualquier progreso o cambio. En lugar de representar una forma de riqueza o de poder, el castillo es un símbolo de aislamiento absoluto, un espacio de clausura en donde la eternidad se convierte en una condena. Está vacío de humanidad, desprovisto de conexiones significativas y de relaciones auténticas. Este espacio congelado en el tiempo refleja la condición de Drácula, un ser que, en su inmortalidad, ha sido despojado de toda experiencia que dé sentido a la vida. La ausencia de vida en el castillo es un eco de la muerte viviente de su propietario. El espacio se convierte en su reflejo, un reflejo de la eternidad vacía a la que está condenado Drácula. Este aislamiento en un espacio que es a la vez un hogar y una prisión muestra que la inmortalidad no es en realidad una liberación, sino una forma de encarcelamiento en el que la falta de cambio es, en sí misma, una especie de muerte. Pero en contraste con la existencia de Drácula, los personajes humanos en la novela encuentran, precisamente en su mortalidad, un sentido y un propósito que Drácula jamás podrá experimentar. La capacidad de los personajes como Jonathan Harker y Mina para amar, sacrificar y comprometerse
refleja una vida enriquecida precisamente por la presencia de la muerte como un límite natural. La mortalidad le da valor y urgencia a nuestras vidas, convirtiendo cada experiencia y relación en algo significativo. En este sentido, la mortalidad no es una limitación, sino una fuente de autenticidad y de profundidad que nos permite llevar una vida plena y con propósito. La destrucción final de Drácula se convierte entonces en una forma de liberación para el vampiro, una muerte verdadera que pone fin a su existencia estática y sin propósito. Su muerte no solo presenta la erradicación de un ser peligroso, sino una reconciliación final con la finitud que nos define como humanos. La figura de Drácula expone la ironía de la inmortalidad. Lejos de ofrecer plenitud, la vida sin fin se convierte en un ciclo de vacío en el que nada puede tener sentido. La mortalidad se convierte así en una condición que enriquece y da valor a nuestra propia existencia. La vida encuentra su significado no en su extensión, sino en su finitud. El vampiro es también una representación de un ideal distorsionado de la juventud y la belleza eternas, conceptos que hoy se magnifican en redes sociales y en la cultura visual global. La imagen, alimentada por filtros, cirugía, fármacos y biotecnología, se convierte en un ideal imposible que es venerado en espacios virtuales y promovido por la industria de la belleza, a menudo en detrimento de la salud mental y física de los usuarios. En este sentido, Drácula plantea una paradoja que sigue vigente. ¿Cuál es el costo real de prolongar una apariencia juvenil o de aspirar a una inmortalidad vacía? En la búsqueda de estos estándares, muchos se sumergen en un ciclo interminable de consumo de productos milagro, intervenciones estéticas y soluciones superficiales que parecen prometer una plenitud que en realidad es inalcanzable y completamente efímera. La figura de Drácula, lejos de ser un vestigio literario del pasado, sigue encarnando muchos de los temores y tensiones que permean la realidad actual. Drácula refleja una sociedad en crisis, en donde las certezas modernas se ven desafiadas por fuerzas que no pueden controlarse ni eliminarse completamente. En nuestra era, esta crisis se ha materializado de múltiples formas. Como dije antes, en 2020 el mundo enfrentó una pandemia que mostró las vulnerabilidades de nuestras estructuras globales y el impacto de la ciencia y la desinformación en la vida de millones de personas. Simultáneamente, el cambio climático está generando desastres naturales cada vez más intensos y frecuentes, que transforman el concepto de hogar para comunidades enteras. En un panorama de conflictos bélicos inminentes, así como de una paz armada entre las potencias globales, el capitalismo voraz continúa impulsando un desarrollo insostenible que degrada la vida humana y natural en aras de la ganancia. Drácula representa así una amenaza invisible, como muchas de las que hoy enfrenta la humanidad, al recordarnos que el progreso material y científico no asegura una solución a las fuerzas caóticas que el propio sistema ha generado, y que al igual que el vampiro se infiltran, desafían y cuestionan la ilusión de estabilidad en la que vivimos. En última instancia, Drácula nos recuerda que los problemas que enfrentamos, tanto externos como internos, no pueden ser erradicados mediante soluciones simplistas o defensas rígidas del status quo. La aparente derrota del vampiro al final de la novela no resuelve ninguna de las tensiones que lo crearon, sino que deja la inquietante posibilidad de su regreso, de su persistencia. Este símbolo se convierte en una advertencia para la sociedad contemporánea. Mientras sigamos ignorando las raíces profundas de las crisis que enfrentamos, la explotación, la desigualdad, el desprecio por lo que percibimos como otro, el ciclo de conflicto y de crisis persistirá, siempre al borde de invadirnos, como una sombra latente que, tal y como Drácula, nunca desaparece del todo. Bueno, creo que al final me puse algo real, pero pues, me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Si te gustó, por favor, déjame un like, compártelo con alguien a quien creas que le pueda interesar. Déjame tus comentarios aquí, suscríbete y pues eso es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por apoyar.